Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo en Estados Unidos el pasado martes 4 de noviembre. Esta jornada incluyó elección de gobernadores, alcaldes, algunos otros puestos locales e incluso la reconfiguración de distritos electorales en California. Para hablar de este tema, me acompaña José Carreño Figueras, un destacado columnista y editor internacional del Heraldo de México, de aquí de casa, que además en su larga trayectoria ha sido académico, editor, articulista y un verdadero experto en la política de Estados Unidos y la relación bilateral. Querido Pepe, bienvenido a Ventana Política. Gracias por aceptar nuestra invitación. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación y francamente por una presentación que espero poder vivir a la altura. Se queda corta, Pepe, se queda corta. Y la verdad es que te buscamos porque creo que empieza un poco las emociones que han sido, ¿no? A lo largo, todavía no llevamos ni un año del presidente Trump, pero políticamente me parece que siempre estos martes electorales, ¿no? Marcan a lo mejor un punto de inflexión y ya decíamos, la verdad es que hubo triunfos significativos para los demócratas, tanto en los estados de Virginia, de New Jersey, en Nueva York, ya decía yo, en California. Pero antes de entrar a los detalles de cómo los ves y por qué es importante cada caso, déjame preguntarte si fue nada más un martes negro para Trump y los republicanos, un mal día, o tú verías que hay algo más de fondo y, como decía yo, estamos hablando de un punto de inflexión en la política norteamericana. Mira, yo diría que sí hay más de fondo. No puedo decir que vaya a ser permanente porque en política nada es permanente, pero el hecho real es que hasta hoy, ya vamos hasta las últimas encuestas que conocemos, el problema del señor Trump es que tiene una popularidad decreciente. Cada vez se tiene más a sus creyentes, a sus partidarios duros, pero esos son menos del 35% de los estadounidenses. Estamos viendo que él hizo una campaña basada en el tema de los temores a la migración indocumentada, en los problemas económicos, los problemas de seguridad en general, y estamos viendo ahora que en la vecindad de una fiesta tan importante como el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el costo de la cena es hasta 40% mayor que el año pasado. Estamos viendo que hay problemas con el suministro de vegetales. Estamos viendo, por cierto, un cierre de gobierno. Estamos viendo constantes reportes sobre abusos de la policía y sobre todo de las policías de migración destacadas para combatir la inmigración indocumentada, para identificar y detener para indocumentados para su expulsión, pero al mismo tiempo están deteniendo ciudadanos estadounidenses, están desarrollando casos como el del niño de un año que fue literalmente secuestrado por agentes a bordo de un automóvil cuando detenían a su padre. Todo ese tipo de cosas tienen un impacto muy negativo. Y entonces estamos empezando a ver casos como el de Shandon, el hombre del sándwich en el Distrito de Columbia, que fue absuelto ayer después de que el gobierno había tratado de lanzarle, como dicen ahí, de echarle todo el libro de las leyes encima. Él fue absuelto. Todo el peso por la terrible agresión de echarle un sándwich a un policía que estaba con armadura, con máscara y con armas y además acompañado de otros 20. Entonces, sí estamos viendo un momento creo yo que estamos viendo un momento de inflexión, que es
el momento en que, por un lado, como lo demuestran los votos latinos y de minorías en las elecciones del martes, la gente que se había ido con Trump sobre la base de economía, sobre la base de seguridad, está empezando a recular, o reculó ya de plano. Estamos viendo que gente que había votado por Trump específicamente por economía está reculando también. Estamos viendo gente que está descontenta con la situación de los Estados Unidos, que de repente se ven como un gobierno o con un gobierno que no tiene respeto por leyes, no tiene respeto por derechos humanos, que actúa según conveniencias inmediatas para hacer más, y que abandona a sus aliados o de plano confronta a sus aliados. Y mientras está tratando de jugar a las manitas calientes con sus antiguos adversarios. Entonces, tú dirías que, exacto, tú dirías que todo justamente este cóctel, y creo que lo pintas muy bien, es decir, las banderas con las cuales llegó Trump, y evidentemente llegó con fuerza en el 2024, en la elección, digamos, como o no se están cumpliendo, o francamente se han pasado de tueste, porque, y a mí me gustaría justo centrarlo en los damnificados, como dices tú hablas del tema de la migración, y me parece muy impresionante cómo justamente la bandera de frenar la inmigración ilegal y demás, eso le dio muchos votos a Trump, paradójicamente le dio votos de hispanos, pero cuando nos pasamos a estos abusos que narras tú, y cuando ya no solo se trata de expulsar inmigrantes ilegales, sino ciudadanos norteamericanos que han sido, ¿no?, objeto de todas estas agresiones de las fuerzas del ICE y de la Guardia Nacional desplegada, ¿no?, en algunas ciudades. Es decir, se está cayendo muy pronto digamos, esta aura de que Trump regresaba a cumplir estas expectativas de los norteamericanos. Mira, mi impresión personal es que sí se ha excedido un poco. Esto es, durante los últimos 10 meses hemos literalmente sido ahogados, es decir, digo porque el mundo completo ha sido ahogado por una catarata, una auténtica avalancha de noticias centradas en temas impulsados por Trump, sea a través de sus mensajes personales, sea a través de declaraciones que son controversiales, porque y sea también porque está literalmente a toda hora mandando mensajes y hablando, valga la expresión, ¿no? Hay mensajes a las 3 de la mañana en Trump Social, hay declaraciones a las 8 de la mañana sobre algún otro tema, a las 12 del día hay otra cuestión más, y a las 5 o 6 de la tarde está quejándose de alguna otra cosa. Entonces hay una avalancha completa. Además, parece que frecuentemente habla sin el consejo de sus asesores. Esto es su opinión personal. Sin filtros, ¿no? Sin filtros, pero sí. El problema es que Trump ya no es un individuo privado, valga la expresión, es que puede hablar cualquier cosa y a nadie le preocupa. Es el presidente de los Estados Unidos, es un hombre que ha procurado atraerse muchísima autoridad. Literalmente le ha quitado autoridad al Congreso, le ha quitado autoridad al Poder Judicial, se ha abrogado la jefatura de las Fuerzas Armadas, se ha abrogado la jefatura de los servicios de inteligencia y de policía, y no tiene ahorita contrapesos, o no parece tener contrapesos. Ahora, eso es algo que no acaba de gustarle a los estadounidenses en general. Ahora, hay un punto importante. Estoy absolutamente de acuerdo que llegó con fuerza en las elecciones del 24, pero hay que recordar que en términos de votación popular, llegó con 49.8% de la votación, nunca ha rebasado el 50% de popularidad. Y eso, por supuesto, en una cierta forma no se refleja de inmediato en el colegio electoral, pues que como sabemos es
una cuestión así medio Sí, exacto, de los estadounidenses, de los exacto. Estados Unidos. Es Pero medio sí, bizarra, sí, el sí, sistema, ¿no? El andamiaje el de andamiaje elección, sí. electoral Ujú. político por electoral estadounidense es muy peculiar, Muy pero complejo. eso acaba también, sin embargo, por reflejarse. Esto es, tienes los intentos de redistritación, no solo en California o en Texas, como que ya ocurrió, sino en otros estados, Carolina del Sur o Tennessee, que están coqueteando con la idea. Tienes el rechazo de, pues de estados que ya son urbanos, que ya son industrializados o que en realidad ya están en economías postindustriales, como pudiera ser Maryland, Virginia, Massachusetts, Illinois, a, a lo que pudiera a quedar sujetos al capricho de estados muy conservadores rurales que son los que tienen ¿Dónde está en la base? donde está la base de Trump, Claro, claro. o de estados donde algunas gentes o donde algunas personas están tratando de reconstruir un poco el mito de la confederación, ¿no? Que ellos llaman la causa perdida y donde el tema de discriminación racial o de racializar arrestos, etcétera, estos son parte, desgraciadamente, de la forma en que el ICE y las autoridades migratorias están desarrollando sus... Claro, ahí hay líneas que se cruzan, ¿no? Efectivamente, y estoy de acuerdo contigo que sobre todo esto de los perfiles raciales está pegando y pegando fuerte. Creo que hay una buena dosis de eso en la forma en que votaron justamente hispanos y minorías en estas elecciones. Y creo que cuando hablas, por ejemplo, de la carestía de la vida, pienso, por ejemplo, en New Jersey, en Virginia, que además de haber sido resultados muy importantes porque llegan dos mujeres gobernadoras, congresistas, ¿no? Digamos, de muy buena reputación, justamente quizá no tan radicales, sino más bien conciliadoras. Creo que mandan un mensaje también, ¿no? de unidad y de respeto hacia todos los votantes, pero creo que, y no sé si coincides conmigo, que también mandan un mensaje hacia la carestía de la vida, y pienso justamente en Nueva Jersey, pero también en Virginia, en donde tienes a toda esta población que ha sido objeto de los despidos masivos de la oficina dirigida por Elon Musk, ¿no? La de Dodge, que Virginia es un estado contiguo a Washington. En Washington está lleno de empleados federales, evidentemente, ¿no? La sede del poder. Y tú verías justo también estos efectos de esta población que pues se quedó sin sueldo, sin acceso a servicios médicos, y ahora con el cierre del gobierno que tú mencionabas, pues sin paga, ¿no? Sin sus cheques quincenales. ¿Crees que hay un mensaje ahí justo también a estas políticas de Trump? Absolutamente. Mira, tú mencionabas a la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger o algo así se llama. Spanberger. Perdón, sabes que fue una operadora de la Agencia Central de Inteligencia. De la CIA, sí. Difícilmente la pueden catalogar como antipatriota o loca, valga la expresión. Sí. O comunista. ¿No? Sí. Es decir, todo eso es un ejemplo. La otra, Milley, la de Nueva Jersey, Milley. Bueno, sí. Pero Spanberger es importante. Mikey Sherrill, sí. Es un poquito más importante porque le arrebata el estado de Virginia a los republicanos, saca a un gobernador republicano. Milley es importante también, es la tercera demócrata en línea en ser electa en Nueva Jersey. Y es esto es para los estadounidenses, tradicionalmente la economía es el punto clave de la situación. Recuerda el refrán aquel de en tiempos de Clinton: "It's the economy, stupid", es la economía, idiota. No es nuevo, la economía es el punto fuerte de todo y el punto débil.
Sí, de todo gobierno estadounidense. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, por un lado. Fíjate qué interesante además que coincidió con que la Suprema Corte en Estados Unidos estaba escuchando, o digamos en esta sesión en la que se presentan alegatos y argumentos en favor, ¿no? y en contra de las facultades que tiene el presidente Trump para imponer la política arancelaria. Y la verdad es que, digamos, a los que siguen un poco esto, resulta muy interesante porque si bien la Corte tiene una mayoría de 6 ministros conservadores frente a 3, digamos, más liberales, no parecían muy convencidos tampoco, incluso los conservadores, por lo menos en esa sesión, ¿no? Que son el arranque de estos alegatos. Todavía no hay una resolución, pero por las preguntas que estuvieron haciendo y por el debate que se dio, no parecían tampoco así totalmente convencidos de que el presidente Trump tenga las facultades legales como para imponer la política arancelaria que está incidiendo también en un impuesto, ¿no? Para los norteamericanos y en la carestía de la que hablábamos, Pepe. Absolutamente. Ahora, hay que recordar algo, perdón por hacer una pequeña disquisición. No, al revés. En México tenemos una mala costumbre, simplemente englobamos izquierda y derecha. En lo conservador, igual que en la izquierda o en los liberales o en los progresistas, hay muchos tintes. Claro. Y eso es importante recordarlo, porque, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, y esto puede tener un impacto, no lo sé, 6 de los 9 jueces son, digamos, nombrados por presidentes conservadores. De ellos, Clarence Thomas, que fue nombrado por George H.W. Bush hace ya 35 años o algo así. Luego vienen otros 2, Roberts y el otro, no recuerdo, perdón, que fueron nombrados por Alito. Y Alito, que fueron nombrados por Bush y Bush hijo entre 2000 y 2008. Sí. Y luego 3 más que fueron designados por Trump. En su primer mandato, sí, correcto. Ahora, de ellos, Thomas puede ser considerado derechista, tal vez, Alito quizás, y algún otro, pero la realidad es que los otros son conservadores y esto implica que que se refieren a la letra de la Constitución. Exacto. Sí, y la interpretación de la Constitución es muy clara en cuanto a que el presidente tiene ciertos poderes y otros poderes tienen que ser compartidos o determinados por consentimiento del Congreso, que no ha buscado. Exactamente. No, bueno, y sí, efectivamente, y tienes toda la razón, y creo que también eso nos pone justo en este debate que hay interno en los Estados Unidos, que ese sería motivo de otra charla, pero muchos hablan justamente de esta crisis constitucional en la que todos estos decretos ejecutivos del presidente Trump tendría al país. Pero como digo, bueno, me reservo esa plática para invitarte en otra ocasión y déjame volver, creo que al triunfo más sonado, ¿no? Más esperado, quizá más anticipado, pero que tiene, yo creo, mucha amiga, Pepe, la elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York. ¿Qué opinas de este caso? Es un simbolismo extraordinario, la verdad se dicha. Ahora, hay que decir 2 cosas. Uno, muy rápidamente, las costas de Estados Unidos son más liberales que el centro, valga la expresión. Eso hay que tenerlo presente. Nueva York, en particular, ha sido históricamente la cuna de movimientos de izquierda y de grupos de izquierda. Tienes el caso de Rita Ocasio-Cortez, de la diputada. Entonces, la elección de Mamdani, en la que de alguna forma o alguna vez o sigue considerándose como la ciudad más importante del mundo, que es un lugar donde hay no docenas, sino millares de medios representados y que tiene un impacto mediático extraordinario, es verdaderamente un golpe de efecto, un golpe para Trump en alguna medida, un golpe para su movimiento, porque es un movimiento que, acuérdate que
Trump y su movimiento tienen mucho que ver o tienen vínculos, por decirlo de esa manera, con los movimientos anticomunistas de los 50. Claro. Acuérdate de Roy Cohn, que fue el maestro, Maestro. El mentor. El mentor totalmente de Trump en muchos sentidos, que era una anticomunista. Sí, y una figura muy oscura. Pero y que muchos anticomunistas muy fervientes, sinceros o no, están en el gobierno Trump. Entonces no se le puede quitar importancia al Mamdani. Es simbólicamente muy importante. Hay otra parte, una parte que no es tan positiva, porque lleva al Partido Demócrata a un debate interno sobre a dónde quieren ir. Esto es, Mamdani es el alcalde de una ciudad importante como sea, pero por ejemplo tienes a las gobernadoras, ahora gobernadoras electas de Virginia y de Nueva Jersey. Entonces, ¿a dónde va a ir el Partido Demócrata? Un Partido Demócrata que además está buscando a dónde va a ir. Exacto. Está debatiendo dónde va a ir. Ahora, dicho eso, hay quizá la parte más divertida del mensaje del martes. Es Donald Trump de repente como un presidente con una mortalidad política ya definida. Marcan en cierta forma el punto de decirle, Trump, de aquí en adelante ya es decir, estás es de bajada. Vas de bajada en términos de política doméstica. Ahora, el peligro está en que se dedique, como otros presidentes, a hacer política exterior, y la política exterior de Trump es de cuidado. Pero pero quizás porque no puede uno subestimar a Trump ni su control sobre el Partido Republicano, pero quizás estamos viendo a Trump haber llegado a la cima de su poder, comenzar el descenso, quizás. Qué fuerte eso que dices, porque todavía no cumple ni un año, ¿no? En el poder, en esta segunda vuelta. Y déjame ligar lo que tú mencionabas de la crisis, en todo caso, que se ve en el campo de enfrente, en los demócratas, y lo vinculo con el triunfo de la propuesta de redistritación, que también fue votada en California. Y te lo pregunto en el sentido también, otra vez, el sistema electoral norteamericano, que tiene muchísimas peculiaridades, y esta forma de modificar los distritos para que resulten más beneficiado uno u otro partido en las próximas elecciones intermedias, podría significar, la verdad, un importante triunfo para los demócratas, o que los republicanos perdieran la mayoría. Pero además de eso, tú ves en Gavin Newsom, el gobernador de California, una estrella emergente con posibilidades de contender en la elección presidencial en los siguientes años. Bueno, primer punto, hay que recordar que después de la derrota del 24, los demócratas quedaron muy afectados y están todavía tratando de encontrar su rumbo. Pero al mismo tiempo, la base demócrata demanda que peleen más, que den más la cara, que se planten más duros. Eso es parte, lo estamos viendo en parte en el cierre de gobierno actual. Eso lo estamos viendo también en Mamdani, lo estamos viendo en Spanberger y Milley, porque son, además, fíjate el mensaje, estás eligiendo por un lado un musulmán, a un migrante, a dos mujeres, es decir, ante un presidente al que se considera misógino, dos mujeres. Recuerda que en el primer periodo las mujeres fueron las principales expresiones de oposición a Trump. La resistencia vino de las mujeres. Etcétera. Sí, claro. Eso es muy, muy importante. Claro. Las mujeres siguen votando por Trump en menos cantidad que los hombres, incluyéndolos, me refiero en términos de raza blanca, o inclusive entre negros e hispanos. Entonces esos mensajes son muy, muy, muy importantes. Newsom hasta ahorita ha
logrado, pues de alguna forma, capitalizar la idea de la resistencia, capitalizar la idea de que es el gran rival de Trump, y ha logrado, y ha buscado incluso hacer memes y competir con Trump en torno a los mensajes de redes sociales, a saber. Pero lo que sí es seguro es que este movimiento de redistritación en Estados Unidos obedece ciertamente a la idea de tratar de favorecer partidos. No es democrático exactamente, ¿no? Y no importa qué partido lo haga. La idea de hacer esta redistritación a mitad, literalmente a mitad de decenio, salió de Trump con la simpatía de Greg Abbott en Texas. Y ellos hicieron su redistritación para favorecer a los republicanos. Es el segundo estado más poblado de los Estados Unidos. Entonces, la respuesta demócrata Newsom fue buscar la redistritación de California. A California, claro. En California, sin embargo, eso tiene que hacerse por referendo o someterse a referendo. Se sometió y ganaron los demócratas. Ahora vamos a ver distritos en favor de los demócratas en California, que es el estado más populoso. Si esto aparentemente va a inaugurar una carrera de redistritaciones, pues está en lo posible, no necesariamente en lo probable, pero tienen que apurarse. Para la elección intermedia. Elecciones de medio término, que son además consideradas normalmente un referendo sobre la actuación del presidente, el poder. Sin duda. Sin duda. Y se empieza a calentar la arena política, porque efectivamente creo que nos dan pone muchos más elementos sobre la mesa en estas elecciones, ¿no? Con todo lo que hemos analizado, y pues serán ya de pronóstico reservado las elecciones intermedias, mi querido Pepe. Mira, van a ser muy peleadas. Eso sí, sin duda. Y como bien dices, vamos a ver cuál es la reacción, más allá de que si reconocen la victoria y Trump en un raro, discurso como más sobrio, ¿no? Habló de que los republicanos tenían que hablar, tenían que repensar, ¿no?, lo que había sucedido en estas elecciones, pero vamos a ver justo cómo lo enfocan de aquí a los próximos comicios, que efectivamente serán en noviembre del 2026. No, solo un último punto, ¿no? Es decir, el presidente Trump dijo que una de las razones de la derrota de los republicanos es que él no estaba en la boleta. El problema es que él estaba en la mente de los votantes. Exactamente, no en la boleta. Y esa también es otra discusión constitucional en Estados Unidos sobre la intención de presentarse nuevamente, ¿no?, a la boleta. En todo caso, él tampoco va a estar en la boleta en las elecciones del próximo año, y veremos entonces. Pero va a estar presente. Presente en la mente, sí, como bien dices. Querido Pepe, muchísimas gracias por compartir esta charla. Siempre interesantísimo platicar contigo. Pero siempre es un placer y muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Los invito a seguirnos a través de nuestras cuentas personales. En X, antes Twitter, la cuenta de Don Pepe Carreño es @CarrenoJose1 y la mía @Verónica Ortizó, donde esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Los invito también a seguir todas las redes sociales del Heraldo Podcast y a escucharnos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.